Reflexión del Evangelio de hoy en la voz del Padre John Patricio Maruri, conciliario de los equipos de Nuestra Señora. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí, se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo inicia usando la imagen de la vid y los sarmientos, que sería lo mismo que decir el tronco y las ramas, para profundizar en la necesidad de permanecer en Jesús, en su amor, para dar frutos. Hacia el final del Evangelio que hemos escuchado, el Señor nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué significa permanecer? Según el diccionario, significa mantenerse sin cambio en un mismo lugar, estado o calidad. Y según el Señor, es permanecer fieles a su palabra, es decir, a cada uno de sus mandamientos. En la segunda lectura de este domingo, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo, el mismo que escribe el Evangelio nos explica: quien cumple los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y agrega que en esto conoceremos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Es decir, que los mandamientos se convierten en la referencia para saber si realmente somos fieles a ese amor que decimos tener a Dios. Entendida así la permanencia, queda claro que por más espiritual que una persona sea, por muchas devociones que practiquen, por más meditaciones que hagan, por muchos retiros a los que asista, si al confrontar mi vida con los mandamientos veo que no obedezco a alguno de ellos, no estoy siendo fiel y por lo tanto no permanezco en el Señor. Así, si no le doy a Dios la primacía en mi vida, si pongo a otras personas o actividades antes que Dios y aquello que Dios me pide, como por ejemplo ir a misa los domingos, por más bueno que piense que soy, no permanezco en Él. Si no respeto a mis padres, si no velo por ellos, tampoco permanezco en Él. Si vivo mintiendo y no soy sincero, no permanezco en Él. Si continúo solapando mi impureza de cualquier forma y no lucho en verdad para vencerla, no permanezco en Él. Permanecer, ser fieles a Dios, es cumplir sus mandamientos teniendo en cuenta cada uno de ellos. El mismo San Juan en la segunda carta, que leímos en la segunda lectura, nos dice: puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Es decir, Dios paga nuestra fidelidad con una fidelidad más grande de su parte. Quizá por este motivo aún no hemos conseguido lo que le estamos pidiendo, pues aún no logramos permanecer fieles como Él lo pide. Hermanos, sabemos muy bien que cumplir fielmente los mandamientos no es fácil, y que solo nuestras fuerzas no son suficientes. Pero también sabemos que contamos con la ayuda divina. Dios nos ha donado su Espíritu que permanece con nosotros para asistirnos en esta tarea. Colaboremos con Él y juntos haremos cosas grandes. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.